Imagina descubrir una tumba real que durante décadas los expertos juraron que jamás sería encontrada, solo para darte cuenta de que las respuestas a uno de los mayores misterios del antiguo Egipto estaban enterradas a pocos metros de donde miles de turistas caminan cada día. En el corazón de Luxor, donde las arenas del desierto guardan secretos milenarios, un equipo de arqueólogos españoles acaba de hacer temblar los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre la dinastía 18. Lo que encontraron no solo desafía décadas de teorías académicas, sino que reescribe por completo la historia de uno de los faraones más enigmáticos del antiguo Egipto. La historia comienza con Tutmosis II. Un faraón cuyo reinado ha sido durante generaciones un auténtico quebradero de cabeza para los egiptólogos. Gobernó Egipto hace más de 3.400 años, pero su legado se había desvanecido como arena entre los dedos. Mientras que otros grandes faraones como Tutankamón o Ramsés II dejaron monumentos imponentes y tumbas repletas de tesoros, Tutmosis II parecía haberse esfumado de la historia. Durante décadas, los expertos más prestigiosos del mundo aseguraron categóricamente que su tumba había desaparecido para siempre. Algunos teorizaron que había sido destruida por saqueos antiguos. Otros sugirieron que tal vez nunca llegó a construirse debido a su corto reinado. La comunidad científica prácticamente había perdido la esperanza de encontrar algún rastro significativo de este misterioso faraón. Pero en enero de 2025, todo cambió. Un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajando en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, estaba realizando excavaciones rutinarias en el Valle de los Reyes cuando sus detectores comenzaron a emitir señales extrañas. Lo que parecía ser una simple anomalía en el terreno resultó ser el descubrimiento arqueológico más importante de la última década. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que la cámara funeraria había permanecido oculta bajo una compleja red de derrumbes naturales que la protegieron durante milenios de saqueadores y del paso del tiempo. La primera pista llegó cuando los arqueólogos encontraron una serie de escalones de piedra caliza perfectamente tallados que descendían hacia las profundidades del suelo. Era evidente que no se trataba de una tumba común. La calidad de la construcción y la orientación astronómica de la entrada indicaban claramente que pertenecía a la realeza. Pero lo verdaderamente extraordinario comenzó a revelarse cuando finalmente accedieron a la cámara principal. Las paredes estaban completamente cubiertas de jeroglíficos, en un estado de conservación que dejó boquiabiertos a los expertos. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que la ausencia de humedad y la estabilidad térmica del lugar crearon las condiciones perfectas para preservar estas inscripciones durante más de 3 milenios. Los jeroglíficos no eran decoraciones aleatorias. Contaban una historia fascinante y detallada de la vida de Tutmosis II, llena de intrigas palaciegas, guerras olvidadas y secretos dinásticos que habían permanecido en silencio durante siglos. Una de las inscripciones más impactantes describe cómo el faraón ordenó personalmente el diseño de su tumba para que fuera prácticamente imposible de encontrar, temiendo que sus enemigos políticos pudieran profanar su descanso eterno. Lo que hace este descubrimiento aún más intrigante es el estado en que se encontró la momia del faraón. A diferencia de otros descubrimientos donde los restos se han preservado notablemente bien, la momia de Tutmosis II estaba completamente destruida. Pero aquí viene lo fascinante. No se trataba de un deterioro natural ni de saqueos antiguos. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado evidencias claras de que la destrucción fue intencional y sistemática. Los restos fueron deliberadamente desenvueltos y dispersados siguiendo un patrón muy específico que sugiere un ritual desconocido hasta ahora para la egiptología moderna. Los análisis preliminares revelan que esta profanación pudo haberse realizado poco después del entierro original, posiblemente durante los primeros años del reinado de Hatshepsut, la famosa reina faraón que gobernó Egipto después de Tutmosis II. Las tensiones políticas de esa época eran extraordinariamente complejas, y diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que existían facciones en la corte que veían a Tutmosis II como una amenaza incluso después de su muerte. Pero los jeroglíficos cuentan una versión completamente diferente de los acontecimientos. Según estas inscripciones, Tutmosis II no fue el gobernante débil y enfermizo que describían los textos históricos tradicionales. Las paredes de su tumba narran campañas militares exitosas en Nubia, reformas administrativas revolucionarias para su época, y proyectos de construcción masivos que cambiaron para siempre el paisaje de Tebas. Una inscripción particularmente reveladora describe cómo el faraón estableció una red de espías que se extendía desde las cataratas del Nilo hasta las costas del Mediterráneo.
Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Tutmosis II poseía información detallada sobre las intenciones de invasión de varios pueblos extranjeros, información que utilizó para fortalecer las defensas de Egipto de manera preventiva. Los símbolos y dibujos que adornan las paredes también revelan aspectos sorprendentes de la vida religiosa del faraón. A diferencia de sus predecesores, que se centraban principalmente en el culto a Ra y Amón, Tutmosis II parece haber desarrollado una devoción especial hacia Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. Esto explicaría por qué su tumba contiene la mayor cantidad de textos jeroglíficos jamás encontrada en una sola cámara funeraria. El descubrimiento también ha arrojado luz sobre uno de los aspectos más controvertidos de la historia egipcia: la verdadera naturaleza de la relación entre Tutmosis II y Hatshepsut. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que Hatshepsut asumió el poder debido a la muerte prematura y la debilidad política de su esposo, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Sin embargo, los jeroglíficos de esta tumba sugieren una realidad mucho más compleja. Las inscripciones indican que Hatshepsut y Tutmosis II gobernaron conjuntamente durante varios años, estableciendo un sistema de corregencia que era inusual pero no completamente desconocido en el antiguo Egipto. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que esta colaboración fue mucho más exitosa y duradera de lo que se creía anteriormente. Uno de los hallazgos más emocionantes ha sido el descubrimiento de lo que los arqueólogos han denominado la biblioteca funeraria. Se trata de una cámara secundaria llena de papiros perfectamente preservados que contienen información detallada sobre la administración del reino, tratados diplomáticos y lo que parece ser un registro personal de las reflexiones filosóficas del propio faraón. Estos documentos están revolucionando nuestra comprensión de la sofisticación intelectual de la corte egipcia durante la dinastía 18. Los textos revelan que Tutmosis II mantenía correspondencia regular con filósofos y matemáticos de Mesopotamia y el Levante, intercambiando ideas sobre astronomía, medicina y arquitectura. Uno de los descubrimientos más sorprendentes dentro de esta biblioteca funeraria son los mapas detallados de regiones que, según la cronología oficial, los egipcios no deberían haber conocido en esa época. Los papiros muestran rutas comerciales que se extienden mucho más allá de los límites tradicionales del imperio, llegando hasta territorios que actualmente corresponden al Sudán profundo y las costas de Somalia. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estos mapas incluyen detalles geográficos tan precisos que solo podrían haberse obtenido mediante expediciones sistemáticas y prolongadas. Los cartógrafos de Tutmosis II no solo conocían las corrientes del Mar Rojo, sino que habían catalogado los vientos estacionales con una exactitud que rivaliza con los conocimientos náuticos posteriores de los fenicios. Entre los papiros más fascinantes se encuentra lo que los expertos han bautizado como el Manual del Gobernante Perfecto. Se trata de una serie de reflexiones personales donde Tutmosis II detalla sus estrategias para mantener el equilibrio entre las diferentes facciones religiosas y políticas de su reino. El texto revela a un líder profundamente consciente de las complejidades del poder, muy alejado de la imagen de faraón débil que había prevalecido en los libros de historia. Las páginas describen reuniones secretas celebradas en templos abandonados, alianzas cuidadosamente forjadas con gobernadores provinciales y un sistema de comunicaciones cifradas que permitía al faraón mantener el control sobre un territorio inmenso, sin depender únicamente de la fuerza militar. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que este nivel de sofisticación política era extraordinariamente avanzado para la época. Pero lo que realmente ha revolucionado el mundo de la egiptología son los documentos relacionados con lo que parece ser un proyecto científico de proporciones colosales. Los papiros describen la construcción de un observatorio astronómico secreto, ubicado en algún lugar del desierto occidental, donde los sacerdotes más sabios del reino llevaban a cabo observaciones sistemáticas del cielo nocturno. Según estos textos, el observatorio no era simplemente un lugar para contemplar las estrellas con fines religiosos. Los registros indican que se realizaban cálculos matemáticos complejos para predecir las crecidas del Nilo con años de antelación, determinar los momentos óptimos para las campañas militares, e incluso anticipar eclipses y fenómenos astronómicos que utilizaban para impresionar a pueblos extranjeros durante las negociaciones diplomáticas. Estudios publicados en revistas especializadas como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que este observatorio podría haber sido el centro de conocimiento científico más avanzado de su época en todo el mundo conocido.
Los cálculos conservados en los papiros demuestran un dominio de las matemáticas y la astronomía que no volveremos a ver hasta la época helenística, 1000 años más tarde. Entre los documentos más intrigantes se encuentran las cartas intercambiadas entre Tutmosis II y lo que él llama los sabios del norte. Estas misivas, escritas en un dialecto egipcio arcaico mezclado con términos en lenguas desconocidas, sugieren la existencia de una red internacional de intercambio intelectual mucho más sofisticada de lo que jamás habíamos imaginado. Los sabios del norte parecen haber sido matemáticos y astrónomos procedentes de regiones que los egiptólogos tradicionales sitúan en el área del actual Líbano y Siria. Sin embargo, algunas referencias geográficas en las cartas han llevado a ciertos investigadores a proponer teorías mucho más audaces sobre el alcance real de estos contactos intelectuales. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Tutmosis II estaba particularmente interesado en lo que él denominaba la medicina de la mente. Los papiros contienen descripciones detalladas de técnicas para tratar lo que actualmente reconoceríamos como trastornos psicológicos, utilizando una combinación de hierbas medicinales, música terapéutica y lo que parecen ser rudimentarias formas de psicoterapia. Uno de los casos más detallados describe el tratamiento de un general que había perdido la capacidad de hablar después de una batalla traumática. Los médicos de la corte aplicaron un tratamiento que incluía sesiones regulares de conversación con sacerdotes especializados, baños rituales con aceites aromáticos específicos y ejercicios de respiración que recuerdan sorprendentemente a las técnicas de meditación orientales. El aspecto más revolucionario de estos documentos médicos es que muestran una comprensión de la conexión entre la mente y el cuerpo que la medicina occidental no alcanzaría hasta el siglo XX. Los textos describen cómo las emociones afectan a órganos específicos del cuerpo y proponen tratamientos integrales que abordan tanto los síntomas físicos como los aspectos psicológicos de las enfermedades. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos conocimientos médicos no eran exclusivos de la corte egipcia, sino que formaban parte de un cuerpo de sabiduría compartido entre las civilizaciones más avanzadas del Mediterráneo oriental. Esta hipótesis sugeriría la existencia de lo que podríamos llamar una primera comunidad científica internacional. Pero si estos descubrimientos ya eran extraordinarios, lo que los arqueólogos encontraron en la cámara más profunda de la tumba ha dejado a toda la comunidad científica completamente perpleja. Se trata de lo que parece ser un archivo personal de Tutmosis II, donde el faraón registraba sus visiones y sueños proféticos. Los textos describen con inquietante precisión eventos que ocurrieron décadas después de la muerte del faraón. Hay referencias claras al reinado de Akenatón y su revolución religiosa, descripciones detalladas de las guerras que devastarían Egipto durante el periodo de Amarna, e incluso menciones a la llegada de guerreros del mar, que los historiadores identifican con los misteriosos pueblos del mar que aparecerían siglos más tarde. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que algunos faraones poseían capacidades proféticas, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Sin embargo, la precisión de estas predicciones documentadas en los papiros de Tutmosis II está obligando a los expertos a reconsiderar muchas de sus asunciones sobre el conocimiento y las capacidades de los antiguos egipcios. El archivo personal también revela detalles íntimos sobre la vida familiar del faraón que contradicen completamente las versiones oficiales. Lejos de ser un matrimonio político frío, la relación entre Tutmosis II y Hatshepsut aparece documentada como una auténtica historia de amor, que transformó no solo sus vidas personales, sino toda la estructura del reino. Las cartas privadas entre ambos muestran una colaboración intelectual extraordinaria. Hatshepsut no era simplemente la esposa del faraón, sino su consejera más importante y la arquitecta de muchas de las reformas que tradicionalmente se atribuían exclusivamente a Tutmosis II. Los documentos revelan que ella había diseñado personalmente el sistema de espionaje internacional y supervisaba directamente las operaciones del observatorio astronómico. Esta revelación está obligando a los historiadores a reescribir por completo la cronología de los logros de ambos gobernantes. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la división tradicional entre el reinado de Tutmosis II y el de Hatshepsut es completamente artificial. En realidad, se trataba de un único proyecto político que se desarrolló durante más de 2 décadas. El descubrimiento final, guardado en el sarcófago personal del faraón, ha sido el que ha causado mayor conmoción en el mundo de la arqueología. Se trata de un mapa estelar grabado en una lámina de oro puro, acompañado de cálculos matemáticos que parecen describir el movimiento de los planetas con una precisión que no volveremos a encontrar hasta los trabajos de Kepler en el siglo XVII.
El mapa no solo muestra las constelaciones visibles desde Egipto, sino que incluye cuerpos celestes que no pueden observarse a simple vista. Los astrónomos modernos que han analizado el documento confirman que las posiciones planetarias corresponden exactamente con cálculos realizados mediante ordenadores modernos para la época de Tutmosis II. Este hallazgo ha abierto un debate fascinante sobre las verdaderas capacidades científicas del antiguo Egipto. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que los instrumentos necesarios para realizar estas observaciones habrían requerido un nivel de precisión técnica que desafía todo lo que creíamos saber sobre la tecnología disponible hace 3.400 años. La tumba de Tutmosis II no era simplemente el lugar de descanso de un faraón olvidado. Era el archivo secreto de una civilización cuyas capacidades y conocimientos superaban con creces lo que los libros de historia nos habían contado. Cada papiro, cada inscripción, cada objeto encontrado en estas cámaras está obligando a la humanidad a reconsiderar por completo su comprensión del pasado. Mientras los arqueólogos continúan catalogando y traduciendo los miles de documentos encontrados, una cosa queda clara. La historia del antiguo Egipto, y posiblemente de toda la civilización humana, acaba de volverse mucho más extraordinaria y misteriosa de lo que jamás habríamos imaginado. Los secretos que durante milenios permanecieron enterrados bajo las arenas de Luxor han salido finalmente a la luz, y están cambiando para siempre nuestra visión del pasado. Pero lo más sorprendente de este descubrimiento aún estaba por llegar. Entre los documentos más intrigantes que los arqueólogos han encontrado se halla lo que parece ser una guía detallada para construir estructuras que desafían por completo nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Los planos, grabados en láminas de cobre que han resistido el paso del tiempo de manera extraordinaria, describen técnicas de construcción que utilizan principios que la humanidad no redescubriría hasta la era moderna. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que estos planos contienen especificaciones para crear sistemas de ventilación subterránea que podrían mantener temperaturas constantes en espacios cerrados sin necesidad de fuentes de calor externas. La precisión de estos diseños sugiere un conocimiento profundo de la termodinámica que no encaja con lo que sabíamos sobre las capacidades técnicas de la época. Los ingenieros modernos que han analizado estos documentos han quedado asombrados por la sofisticación de las soluciones propuestas. Uno de los diseños describe un mecanismo de poleas y contrapesos que podría mover bloques de piedra de varias toneladas utilizando la fuerza de una sola persona. El sistema incluye cálculos matemáticos tan precisos que han sido verificados usando software de modelado tridimensional contemporáneo, investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado evidencias de que algunos de estos diseños fueron realmente construidos y utilizados. En los alrededores de Tebas se han encontrado restos de estructuras que coinciden exactamente con las especificaciones de los planos, aunque durante décadas los arqueólogos las habían interpretado erróneamente como ruinas de templos convencionales. Entre los hallazgos más desconcertantes se encuentra lo que los expertos han denominado el protocolo de emergencia dinástica. Se trata de un conjunto de instrucciones extremadamente detalladas que describían cómo preservar el conocimiento y la cultura egipcia en caso de que el reino enfrentara una amenaza existencial. El documento revela que Tutmosis II había previsto escenarios de colapso civilizacional y había desarrollado planes contingentes para salvaguardar la sabiduría acumulada durante siglos. Estos protocolos incluían la creación de archivos secretos distribuidos por todo el territorio egipcio, sistemas de comunicación de emergencia que utilizaban señales luminosas sincronizadas entre templos distantes, y redes de refugios subterráneos equipados con suministros suficientes para mantener a pequeños grupos de sabios y artesanos durante años. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que partes de este sistema podrían haber permanecido activas durante siglos después de la muerte del faraón. Lo que hace este descubrimiento aún más extraordinario es que varios de estos refugios han sido localizados utilizando las coordenadas proporcionadas en los documentos de la tumba. Los equipos de excavación han confirmado la existencia de cámaras selladas que contienen herramientas, manuscritos y provisiones en un estado de conservación notable. Algunos de estos escondites incluyen mapas que señalan la ubicación de otros refugios, creando una red de conocimiento distribuida que abarcaba cientos de kilómetros. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que este nivel de planificación estratégica a largo plazo era completamente desconocido en el mundo antiguo.
Los protocolos de Tutmosis II demuestran una comprensión sofisticada de los riesgos sistémicos y una capacidad de pensamiento estratégico que rivalizaría con los mejores planificadores militares y políticos de cualquier época. Pero quizás el aspecto más inquietante de estos documentos es que describen con precisión escalofriante eventos que efectivamente ocurrieron siglos después. El Protocolo de Invasión del Norte detalla estrategias defensivas específicamente diseñadas para repeler ataques de pueblos marítimos que utilizarían tecnologías navales avanzadas. Las descripciones coinciden de manera asombrosa con los registros históricos de las invasiones de los pueblos del mar que devastaron el Mediterráneo oriental durante el colapso de la Edad del Bronce. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Tutmosis II poseía información detallada sobre ciclos climáticos de larga duración que afectarían la productividad agrícola de Egipto durante generaciones futuras. Los documentos incluyen calendarios agrícolas que predicen con exactitud sorprendente los periodos de sequía y abundancia que los registros climáticos modernos han confirmado para esas épocas. Entre los papiros más extraordinarios se encuentra lo que parece ser un tratado sobre lo que el faraón llamaba el arte de leer el tiempo. Este documento contiene técnicas para interpretar patrones en fenómenos naturales que permitirían anticipar eventos futuros con años o incluso décadas de antelación. Las metodologías descritas combinan observaciones astronómicas, patrones meteorológicos, comportamiento animal y análisis de tendencias sociales de una manera que recuerda sorprendentemente a los modernos sistemas de análisis predictivo. Los métodos de Tutmosis II para leer el tiempo incluían el seguimiento sistemático de migraciones de aves, cambios en los patrones de crecimiento de plantas específicas, variaciones en la temperatura del agua del Nilo en diferentes épocas del año, y hasta modificaciones sutiles en el comportamiento de animales domésticos y salvajes. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos sistemas de observación eran tan sofisticados que podrían haber funcionado como un primitivo, pero efectivo sistema de alerta temprana para desastres naturales y crisis sociales. Lo más desconcertante de todo es que los documentos sugieren que Tutmosis II no era el único gobernante de su época que poseía estos conocimientos extraordinarios. Las cartas intercambiadas con otros líderes revelan la existencia de lo que podríamos llamar una alianza secreta de gobernantes ilustrados que compartían información y coordinaban estrategias para preservar la civilización frente a amenazas que percibían como inevitables. Esta red incluía no solo a líderes egipcios, sino también a gobernantes de Mesopotamia, Anatolia y el Levante. Los documentos describen reuniones clandestinas celebradas en ubicaciones neutrales, intercambios de embajadores especialistas en conocimientos técnicos y sistemas de comunicación cifrada que permitían mantener contacto regular a pesar de las enormes distancias y las dificultades del transporte en la época. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que existían círculos de sabiduría secreta entre los gobernantes antiguos, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Sin embargo, los documentos encontrados en la tumba de Tutmosis II proporcionan evidencia tangible de que estas redes de conocimiento no solo existían, sino que operaban con un nivel de sofisticación que desafía nuestras asunciones sobre las capacidades organizativas del mundo antiguo. Pero el hallazgo que ha causado mayor revuelo en la comunidad arqueológica internacional fue descubierto en la cámara más secreta de todas, oculta tras un mecanismo de acceso tan ingenioso que los excavadores necesitaron 3 meses para descifrarlo. En esta cámara final encontraron lo que solo puede describirse como una biblioteca de tecnologías perdidas. Documentos que describen invenciones y descubrimientos que supuestamente no aparecerían en la historia humana hasta milenios después. Entre estos documentos se encuentra la descripción detallada de un sistema de purificación de agua que utiliza filtros de arena y carbón, activado en combinaciones específicas que eliminan tanto impurezas físicas como lo que el texto denomina venenos invisibles del agua. Las especificaciones técnicas son tan precisas que ingenieros modernos han logrado replicar el sistema con resultados sorprendentes. Otro documento describe un método para preservar alimentos utilizando sales minerales específicas y técnicas de sellado al vacío que podrían mantener carnes y vegetales frescos durante meses sin refrigeración. Las pruebas realizadas por especialistas en tecnología alimentaria han confirmado la efectividad de estos métodos, que en algunos aspectos superan las técnicas de conservación utilizadas en épocas históricas posteriores. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que algunos de estos conocimientos tecnológicos podrían explicar enigmas arqueológicos que habían desconcertado a los expertos durante generaciones. La extraordinaria durabilidad de ciertos monumentos egipcios, la precisión de algunos trabajos en piedra
y la efectividad de sistemas de irrigación antiguos podrían ser resultado de la aplicación de técnicas descritas en estos documentos. Pero el descubrimiento final, guardado en un cofre de metal desconocido que ha resistido cualquier intento de corrosión durante más de 3000 años, contenía algo que ha obligado a repensar todo lo que creíamos saber sobre el nivel de desarrollo alcanzado por las civilizaciones antiguas. Se trata de diagramas detallados que parecen describir principios de física avanzada, incluyendo conceptos que la ciencia occidental no formularía hasta el siglo XX. Los diagramas incluyen representaciones de estructuras atómicas básicas, descripciones de fenómenos electromagnéticos y lo que parece ser una comprensión rudimentaria pero sorprendentemente precisa de principios que hoy asociamos con la mecánica cuántica. Los físicos que han analizado estos documentos admiten que, aunque las explicaciones utilizan un lenguaje simbólico muy diferente al científico moderno, los conceptos subyacentes demuestran una comprensión de la realidad física que desafía por completo nuestras asunciones sobre el desarrollo histórico del conocimiento humano. Mientras los expertos continúan descifrando los miles de documentos encontrados en esta tumba extraordinaria, cada nuevo descubrimiento plantea más preguntas de las que responde. La tumba de Tutmosis. Segundo, no era simplemente un sepulcro real, era una cápsula del tiempo que contenía los secretos de una civilización cuyas capacidades podrían haber sido mucho más avanzadas de lo que jamás imaginamos. Y aquí viene la parte que realmente te va a dejar sin palabras. Según las últimas traducciones, los documentos incluyen coordenadas precisas de otras ubicaciones donde supuestamente se encuentran archivos similares. Si estos datos son correctos, la tumba de Tutmosis II podría ser solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande, uno que podría reescribir por completo la historia de la civilización humana. Pero esa es una historia que aún está por descubrirse.